Pues nada, buenas tardes a todos. Gracias a los que ya se han conectado, gracias de antemano a los que seguro que se conectarán. Y bienvenidos a otro webinar de Acevedo. En este caso, bueno, ya iba tocando. Necesitábamos contaros qué grandes funcionalidades, aunque son cientos en este caso y no vamos a poder hablar de todas, pero sí qué grandes funcionalidades o cuáles son las más importantes, la nueva release que ha traído NetSuite, la 2021.2. Todos los años NetSuite lanza dos grandes actualizaciones, aunque también hay otras menores durante el año, pero dos muy grandes, donde, bueno, pues se aportan muchas nuevas funcionalidades que hacen a NetSuite pues mucho más competitiva. En este caso, en esta release de la que vamos a hablar, 2021.2, pues se está apostando mucho por la industria manufacturera, distribución, retail y, bueno, pues hay grandes funcionalidades, como decía, que afectan a inventario, también muy importante las que afectan a bancos. Y bueno, pues como yo no soy ningún experto y todo lo que diga yo puede ser cierto o no, pues he invitado y ha aceptado Nidia Alarcón, es experta consultora en NetSuite, con muchos años de experiencia y muchos proyectos a sus espaldas y bueno, pues ella sabe muy bien qué es lo que trae esta nueva release. Nidia, es tu momento, estás entre amigos y amigas, así que nada, cuéntanos qué es lo que nos trae esta release. Y muchas gracias Vale, por estar pues aquí con nosotros. gracias a ti, Sergio, por la invitación. Pues bueno, sí, como siempre, NetSuite sorprendiéndonos con miles de funcionalidades adicionales que son siempre con la intención de obviamente, darle la oportunidad a los clientes de mejorar sus procesos internos eh, mm, eh, y pues mejorar las oportunidades a nivel de recursos financieros, humanos, logísticos. Y es así como en esta versión 2021.2 nos trae, así como contaba Sergio, nuevas opciones y nuevas, digamos, particularidades que vamos a ver hoy, digamos, muy de forma general, como lo comentaba Sergio. Pues bueno, me atreví yo a hacer una presentación muy básica de lo que es la funcionalidad, porque pues para mostrarla totalmente, pues nos tomaría mucho tiempo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Pues bueno, la idea es irles mostrarlo entonces las opciones. Pues bueno, inicialmente, pues hablando de lo que es la mejora en el tema de todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, pues NetSuite, ya de pronto ustedes saben, NetSuite maneja o tiene un módulo muy importante en donde se maneja todo el tema de administración de información de los funcionarios de una compañía. Esa funcionalidad se llama Sweet People y para este release 2, pues NetSuite nos trae una opción de automatización y actualización de los valores y registros contables que el empleador debe pues efectuar mensualmente cuando realizan sus liquidaciones de nómina, ¿cierto? Incluso, digamos que esto sobre todo aplica para pues todas las personas o los funcionarios que tengan pues planes de jubilación. Entonces, digamos que es una actualización automática, ¿cierto? Un proceso de automatización en esos montos que se pueden calcular. Y además de eso, pues bueno, tiene una serie de complementos que permiten a partir de la edad y a partir de las definiciones o las decisiones que ha tomado el empleado a nivel de toda su plan de jubilación, de todo su plan de jubilación, pues hacer los cálculos correspondientes. Entonces, pues digamos que en este caso, lo que es Sweet People,
digamos que está muy relacionado o en ese momento está aplicando sobre todo para lo que es Estados Unidos, ¿cierto? Porque pues Sweet People sobre todo está pues dirigido para lo que es el tema legal a nivel de liquidación de nómina para, pues para Estados Unidos. Digamos que para el tema de nómina en países, por ejemplo, como países que pertenecen, por ejemplo, a Sudamérica, que en donde, digamos, hay mucha más legalidad, por decirlo así, o mucho más artículos que definen y organizan y digamos que dan una estructura a lo que es el tema legal a nivel de liquidación de nómina o de responsabilidades tanto de parte del empleado como de parte del patrono. Entonces, ya pues NetSuite, digamos que da la opción de pues hacer más, digamos, customizaciones a nivel de Sudamérica, pues para atender ese tipo de reglamentación. Sin embargo, pues NetSuite nos trae, como les digo, esta opción de mejora para Sweet People. Entonces, por ejemplo, en esta pantallita pequeña que vemos acá, ya NetSuite, pues por ejemplo, fíjense que en la primera parte, cuando habla de las contribuciones del empleado, ya NetSuite empieza a hablar sobre los impuestos, ¿cierto? Que tiene a cargo, hablando de lo que es el tema del plan de jubilación. Entonces ya él empieza a permitir estas definiciones que, como hablábamos hace un momento, lo que va a hacer es permitir esa liquidación y actualización automática de los montos mensuales a liquidar. Entonces, es importante, pues, entender esa partecita, esa opción que da el sistema, ¿cierto? Sweet People, de mejorar esas y optimizar tiempos a nivel de cálculos de, pues, de montos para lo que es el tema de la nómina mensual. Como comentaba hace un ratico, Sweet People es una excelente opción, ¿cierto?, de liquidación de nómina mensual. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, como hablábamos hace un rato, para países, por ejemplo, lo hablo yo porque yo soy de Colombia. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que no aplica como tan directamente porque Colombia tiene una reglamentación bastante amplia y bastante robusta sobre todo el tema de nómina. Sin embargo, pues, como les digo, a partir de esta opción de Sweet People, NetSuite pues permite hacer mejoras, ¿cierto? Y adecuaciones de manera que ese módulo pueda en algún momento, digamos, utilizarse en estos países, ¿vale? Entonces, esta inicialmente es una de las mejoras grandes que trae esa versión número 2 de este año 2021 para NetSuite. Eh, Hablando de otra mejora, digamos que NetSuite presenta todo el tema o un cambio importante en lo que es el WMS y el manejo de inventarios para sus clientes, para los usuarios del sistema. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues NetSuite, con el tema del manejo del inventario que es tan importante, porque pues obviamente muchas compañías muy grandes están utilizando NetSuite y me refiero a muy grandes en el manejo de sus SKUs y en el manejo de administración de su inventario. Entonces, NetSuite para esta versión lo que trae es pues digamos, una bondad adicional y es permitir el manejo de pales. Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas encargadas de la bodega y la administración del inventario dentro de las compañías y que obviamente son responsables de todo lo que es el proceso picking, packing, shipping, pues van a tener una administración o un manejo más fácil en donde pueden controlar toda la información que tiene que ver con ese inventario. Y por eso se habla de la creación de campos personalizados que antes no era posible. Entonces, muchas veces en las compañías, ¿qué ocurría? Ya sea por la operación propia de la compañía o incluso por, digamos, el sector económico a donde pertenece la compañía, se requería capturar, digamos, datos que son importantes
para pues el proceso como tal de almacenamiento, de despacho de mercancías, incluso obviamente de ubicación de las mercancías. Entonces, esta oportunidad de crear campos adicionales le permite a las empresas, a los usuarios, digamos, capturar más información de manera que sea más completo el dato, y que obviamente eso va a repercutir en, digamos, toma de decisiones más acertadas a nivel de operación y también a nivel financiero. Entonces, esto también propone pues una reducción de costos, ¿cierto? Porque el hecho de que yo pueda administrar mejor mi inventario a nivel de todo el manejo, de toda su administración, pues me va a permitir pues disminuir tiempos, ¿cierto? Y eso significa también una disminución de costos a nivel de entrega. Em, Ahora también hay otras opciones que trae, como las que estamos mencionando acá, que es, digamos, la selección, ¿cierto? De preferir qué pedidos de venta son los que se van a entregar con prioridad, ¿cierto? Entonces, también hay un beneficio que trae el sistema y es la asignación del despacho de inventarios de acuerdo a esa prioridad. Entonces, también pues trae todo el manejo de lo que es las fechas de stock, ¿cierto? Por artículo, todo lo que es las ubicaciones de inventario dentro de las bodegas de almacenamiento, todo lo que es el control de existencias, que pues obviamente ya lo traía, pero pues digamos que permite en este caso o contempla campos adicionales y funcionalidades adicionales que pues no las podemos ahorita compartir, pero que pues digamos van a permitir tener en cuenta pues factores internos al interior de la compañía y también factores, digamos, que tienen que ver con el cliente, ¿cierto? O incluso con el manejo propio del inventario. Entonces, eso también pues repercute en opciones pues buenas, obviamente, de manejo de operación a nivel interno de la compañía y por otra parte, pues todo lo que tiene que ver con reducción de costos a nivel financiero. Em, digamos que esa era otra funcionalidad muy, pues una actualización grande a nivel de inventarios. Ya quiero pasar a otra de las funcionalidades nuevas que por lo menos para los financieros es bastante importante, tiene que ver con todo el manejo del recaudo de cartera. Entonces, ¿qué trae para el tema de recaudo de cartera, para todos los procesos que tienen que ver con las cuentas por cobrar? Pues inicialmente, NetSuite nos va a permitir o mejor, le va a permitir en el caso de los clientes tener un botón adicional, ¿cierto? Que le va a permitir al cliente, teniendo pues su acceso por el centro de clientes, eh, pues realizar el pago directamente de la factura que nos debe. Entonces, esto tiene que ver o requiere como tal del acceso de pagos ACH, que lo trae como tal SuiteCommerce y que obviamente, digamos, le permite tanto al cliente como a nosotros mismos reducir todo lo que tiene que ver con el gasto bancario, que pues obviamente trae lo que es la realización de pagos de cartera. Entonces, esa funcionalidad, pues obviamente que es muy grande, ¿cierto? Digamos, importante porque el hecho de que el cliente pueda desde la misma pantalla de acceso que le demos, ¿cierto? A la funcionalidad, ver su factura y además de eso permitir pagarla desde allí directamente sin necesidad de realizar algún proceso adicional, pues digamos que acerca más al cliente, obviamente, ¿cierto? Porque le da oportunidad de reducción de tiempos, ¿cierto? Pero además le permite también, pues, disminuir tanto a nosotros como cliente directo de Nexi como a nuestro cliente, pues también hacer o tener reducciones de gastos bancarios. Ahora, por otro lado, está el tema de la visualización de lo que son la aplicación de pagos, ¿cierto? Automatizada.
y entonces esto lo trae a partir del match de las facturas que tiene pendientes por pagar, ¿cierto? Y digamos, los pagos que se encuentren registrados en las cuentas bancarias de NetSuite. Entonces, esta es aún una funcionalidad mucho más importante, porque ¿qué ocurre? A nivel de conciliación bancaria, a nivel de control de cartera o de información como tal, o incluso de flujo de caja, NetSuite acá nos permite, ¿cierto? Visualizar, ¿cierto? A nivel de, por ejemplo, de que se reciban pagos que hayan sido registrados en el sistema. NetSuite va a permitir con sus nuevos procesos en la nueva actualización hacer match de manera que se crucen los pagos que yo tengo registrados en mis cuentas bancarias versus la cartera que yo tenga abierta. Entonces, aquí mismo, ¿cierto? Además de ser un proceso como lo nombrábamos ahorita, de visualización de valores reales a nivel de operación, a nivel de flujo de caja, a nivel de todas estas opciones, pues nos va a permitir reducir también tiempos, porque ya no tendremos que estar, pues digamos, muy pendientes del registro, sino que ya NetSuite es capaz de capturar información, ¿cierto? De un lado y del otro para crear los registros como tal de pagos. Bueno, por otro lado, pues tenemos la opción de, digamos, de consolidación de solicitudes de compra, que ya, pues, digamos, se aparta un poquito de lo que tiene que ver con el recaudo de cartera y atiende más a temas de consolidación o mejor, de procesos a nivel de intercompañía. Entonces, digamos que acá lo que hace NetSuite es, pues permitir procesos, digamos, que mitigan las tareas o los procesos, ya sea de compra o de venta entre subsidiarias que están configuradas dentro del sistema. Pues digamos que acá es importante, digamos, tener en cuenta eso, el hecho de que, obviamente NetSuite permite, ¿cierto?, que yo como usuario del sistema pueda configurar las subsidiarias que yo pues administro, ¿cierto? Que hagan parte de una organización y digamos que con todo el proceso de intercompañía, lo que hace el sistema es minimizar obviamente los registros, ¿cierto? El control del inventario, el control como tal de la operación a nivel de más de una subsidiaria. Entonces, digamos que esto es importante, sobre todo, por ejemplo, en el caso de esta nueva funcionalidad de la consolidación de solicitudes de compra, porque así como lo dice el slide, acá lo que se busca es permitirle a la organización, ¿cierto? Buscar mejores proveedores, buscar los mejores precios, ¿cierto? Y, digamos, aminorar el trabajo o toda la tarea operativa de la compra, ¿cierto? O sea, es decir, puede que exista o que le permita a la organización contemplar un trabajo compartido entre subsidiarias, de manera que pues sea una única área a nivel organización que se encargue de todas las compras porque existe una consolidación de solicitudes de compra. Entonces, también es una pues, muy buena opción que trae el sistema pues, para trabajar. Entonces, por ejemplo, acá vemos lo que hablábamos al principio. Fíjense que en la parte superior derecha aparece el Pay Now, ¿cierto? Del que hablábamos en el manejo de la cartera, ¿cierto? Que decíamos que ya el cliente podía realizar su pago viendo directamente su factura. Entonces, ese Pay Now que aparece arriba es el que va a permitir realizar el pago por parte del cliente, ¿vale? Pues bueno, digamos que esas eran como las funcionalidades más importantes que traía NetSuite. Aquí compartimos unas adicionales, ¿cierto? Pues digamos tienen pues no tanta injerencia en, digamos, a nivel operativo, pero pues de igual forma pues son avances que trae NetSuite para pues dentro de sus funcionalidades estándar para el mejoramiento como tal de las operaciones a nivel de la compañía. Entonces, pues nada, aquí, por ejemplo, nos hablan de todo lo que tiene que ver con el manejo del módulo de proyectos. Nos habla de una mejora a nivel de la visualización
o la interfaz del usuario para todo lo que tiene que ver con la administración de proyectos. Entonces nos habla de una mejor visualización, ¿cierto? A nivel de lo que es las tareas y pues a nivel de esa visualización, digamos, más detallada de las tareas, pues va a permitir una mejor trazabilidad y seguimiento de cada proyecto. Por otro lado, aparece la opción o la suite de approvals de NetSuite, ¿cierto? Que también va a permitir pues un mejor control a nivel de lo que tiene que ver, pues digamos, de todo lo que tiene que ver con el proyecto, actividades, las tareas, el tema del cronograma. Acá nos habla, por ejemplo, de los gastos incluso. ¿Por qué? Porque va a permitir a partir de Suite Approvals que el gerente del proyecto sea un aprobador, ¿cierto? Y dé el visto bueno como tal a esas actividades, a esas transacciones que están directamente impactando pues el costo real o mejor todas las particularidades financieras que intervienen dentro del proyecto. Entonces, aquí también, pues digamos que es una mejora grande, ¿cierto? Muchas veces digamos, a nivel de proyecto, se requiere obviamente esas revisiones y pues antes NetSuite no permitía que el gerente de proyecto, que al fin y al cabo es como obviamente la persona más importante, ¿cierto? Entre comillas, es la más importante del proyecto, que manejara esa clase digamos, de responsabilidad. Entonces, en este momento ya el sistema nos trae esa funcionalidad. Otra opción, por ejemplo, pues ya nos habla de temas técnicos, ¿cierto? Entonces, digamos que también nos trae a partir del Sweet Talk REST, ¿cierto? Que ya es más tema técnico. Nos permite hacer más desarrollos de integración con otras aplicaciones y otras, digamos, apps que se encuentren. Entonces, ya le da más oportunidad a lo que son pues, los ingenieros desarrolladores y los técnicos, digamos, que tengan conocimiento del sistema de, digamos, o traer o mejor, tener funciones adicionales de consulta a partir de lo que es el Sultac REST web, para, pues, digamos, realizar esas nuevas o más opciones de desarrollos de integración. Por otra parte, pues digamos que nos habla de las mejoras como tal también en lo que son reportes, manejos de tablas dinámicas, el tema de los pivotes para la generación de informes y pues digamos todo lo que tiene que ver con reportería. También hay una serie de mejoras a esas funcionalidades que pues obviamente son importantes a nivel pues todo el nivel financiero operativo de la compañía. El hecho de generar nuevas opciones de reportería con más funcionalidades, pues es una mejora también grande. Por otro lado, ya nos habla de lo que tiene que ver o digamos de una funcionalidad o funcionalidades que tienen que ver con entidades sin ánimo de lucro. Entonces, pues digamos que NetSuite para esas entidades ya tiene, digamos, unas apps, ¿cierto? Que, digamos, tratan de controlar lo que es la operación de una compañía sin ánimo de lucro. Todo lo que es la administración de las digamos, de los dineros que se reciben en una entidad, sean en un modelo lucro, todas las, em, los recibos, por ejemplo, me refiero a, no sé, regalos de dinero, se me escapa ahorita la palabra, pero todo el ingreso de dinero que pues tiene, pues digamos, como tanta importancia, porque muchas veces estas entidades sin ánimo de lucro requieren de un análisis muy especial o muy detallado de los donantes, ¿cierto? El donante muchas veces requiere saber cómo es o cómo se administró el dinero que fue recibido. Entonces, pues digamos que con esta nueva funcionalidad lo que permite es pues también tener un control, digamos, más grande, ¿cierto? A partir de las suite apps que tiene para las entidades sin ánimo de lucros, que permiten
pues como les digo, manejar de mejor manera todo lo que es el control de fondos y el control de las donantes que, pues digamos, son los que generan de alguna manera o dan el ingreso a estas compañías. Em, por otra parte, digamos que se habilitó también una funcionalidad de actualización masiva, ¿cierto? Para todo el tema de suscripciones y pues también trae aquí como opciones digamos, de mejora para todo lo que es la administración de esas actualizaciones masivas. Y ya, pues ya para nombrar lo último, se habla de la configuración de Suite Commerce, ¿cierto? Digamos que Suite Commerce siempre ha sido pues un módulo importante o una suite importante de NetSuite que trata obviamente de manejar todo lo que es em, el comercio internacional sobre todo. Entonces aquí pues ya nos da también más funcionalidades y más opciones digamos, para la operación. Digamos que en ese caso o en este sentido, lo que vemos a nivel general, aunque digamos que así como lo hablábamos al principio, acá se nos escapan muchas más cosas. Digamos que hubo también mejoras en lo que es la conciliación bancaria, hubo mejoras en lo que tiene que ver con el manejo de presupuestos, ¿cierto? También hay mejoras. Entonces, digamos que eso es lo que trae NetSuite y que digamos que tratamos nosotros de resumir así como muy rápidamente, de manera que, digamos, pues ustedes tengan o de pronto les llame la atención, digamos, entrar y visualizar porque son opciones o ya con el release que ya NetSuite liberó, ¿cierto? Que durante octubre ya empezó a liberar. Entonces, pues ya vamos a tener esas nuevas funcionalidades y esas nuevas bondades, esas nuevas, digamos, condiciones que trae el sistema y que nos van a ayudar a mejorar pues la operación adentro de la empresa. Pues, Sergio, es eso, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mm, pues bueno, para entonces, pues, de pronto hablar un poquito de esto. Vamos a ver si alguien nos pregunta algo. Nidia, yo creo que, como decías, es muy difícil concentrar en un corto periodo de tiempo un detalle mucho más grande de todas las funcionalidades que ha traído esta release, pero sí es cierto que yo creo que lo hemos querido enfocar mucho a aquellas que a nosotros hasta el momento nos parecían carencias importantes en NetSuite cuando nos hemos enfrentado a proyectos o hemos implantado NetSuite, pues hay muchas cosas que ya vemos que con esta release pues ya sí se van a poder hacer de manera nativa, de manera estándar y que van a ayudar mucho y van a facilitar mucho. Y además, pues muy de agradecer también que una de las grandes patas, ¿no?, que tiene NetSuite, que es su sistema de reporting o la capacidad de, de hacer informes a medida, hacer búsquedas guardadas, de customizar tus propios informes, pues aunque ya era una gran herramienta, pues aún así siguen apostando por ella y siguen también utilizando mejoras. Yo, para mí, desde luego, creo que hemos visto un poco lo más importante. El tema de la actualización masiva creo que también es una gran herramienta de NetSuite y que haya mejoras en eso también está muy bien porque había algunos campos, algunos apartados que no se podían actualizar masivamente y con esto pues también lo conseguimos. Así que, bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta. Nidia, nos vamos a despedir aquí. Te agradezco muchísimo que nos hayas bueno, aclarado de una manera mucho más fácil qué es lo más importante que trae esta actualización. Gracias por tu tiempo y, bueno, esperamos verte en muchos más webinars que organicemos. Vale, para mí todo un gusto. Espero no haber sido como muy general
igual, así como tú lo comentas, NetSuite siempre está en constante cambio, todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está mejorando y pues bueno, nosotros tenemos como la oportunidad, digamos, no solo nosotros Acevedo como consultores especializados en NetSuite, de permitirle al cliente conocer de estas funcionalidades, sino también el cliente de aprovecharlas, así como tú lo comentas. Entonces, bueno, contenta de haber participado, espero que me vuelvan a invitar y pues bueno, Claro que sí. cualquier duda, igual aquí en Acevedo estamos súper atentos a cualquier duda, cualquier necesidad que tengan y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que habéis asistido. Un abrazo y hasta el próximo webinar.